Buenas tardes, hablaremos sobre los tipos de particiones. Mi pareja está conformada por Wilber Alexis Flores Crespín, que se encargará de la práctica, y mi presente Raúl Antonio Quijano Melgar, que se encargará de la teoría. Antes de hablar sobre los tipos de particiones, hablemos qué son las particiones. Cuando hablamos de particiones es partir. Se trata de un método en el que crea diferentes espacios dentro de un disco, para que quede como si en realidad hubiera más de un disco duro, algo que puedes utilizar para almacenar datos o instalar otros sistemas operativos. Existen tres tipos de particiones que son partición primaria, partición extendida y partición lógica o unidad lógica. De estas tres también es importante mencionar que en un disco duro se puede tener nada más 4 particiones primarias como máximo en un disco duro MBR. Hablaremos un poco más acerca de cada una de estas particiones. Partición primaria. Son las divisiones primarias del disco. En un disco duro pueden existir de 1 a 4 particiones primarias o hasta 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco duro físico completamente formateado. Por ejemplo, una unidad de disco duro externa USB nueva consiste, en realidad, en una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. Prácticamente cualquier sistema operativo puede detectar este tipo de particiones primarias y asignarles una unidad, siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato, sistema de archivo. Como podemos ver en este disco duro, hay 4 particiones primarias, no puede haber más de 4 particiones primarias, puede haber menos, sí. Partición extendida, también conocida como partición secundaria, es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria. Sirve para contener múltiples unidades lógicas en su interior. Fue ideada para romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco, y solo sirve para contener particiones lógicas. Por lo tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente. Como podemos ver en este ejemplo, hay 3 particiones primarias y hay una partición extendida, que es una partición extendida especial, y dentro de la partición extendida están las unidades lógicas. Partición lógica son las particiones que se hacen dentro de una partición extendida. Lo único que necesitarás es asignarle un tamaño, un tipo de sistema de archivos FAT32, NTFS, etc. y ya estará lista para ser utilizada. Funcionan como si fueran dispositivos independientes y puedes utilizarla para almacenar cualquier tipo de archivo. Como podemos ver aquí, hay 3 particiones primarias, una partición extendida, y dentro de la partición extendida están las unidades lógicas. Podemos ver este ejemplo de un disco duro de 500 GB. En la partición primaria hay 200 GB de almacenamiento con una letra C y con NTFS. Dentro de la partición extendida hay 2 unidades lógicas de 150 GB con letras diferentes y que son NTFS. Ahora mi compañero Wilber les hará la práctica. Continuando con la segunda parte de este video, ya que mi compañero explicó la parte teórica, en este momento explicaré la parte práctica mediante dos herramientas que nos proporciona Windows. La primera herramienta que nos proporciona es al momento de estar instalando Windows. En dado punto llegaremos a esta ventana donde se nos muestra los discos duros que tengamos en nuestra computadora. En esta herramienta podemos hacer particionamiento de esos discos duros. Por ejemplo, tendremos que seleccionar en qué partición queremos instalar el sistema. En dado caso yo no hiciera ninguna partición, prácticamente el sistema se instalaría en el disco 0, por ejemplo, y este prácticamente sería el disco C sin ninguna partición. Pero en ese momento les explicaré cómo podemos hacer particiones mediante esta herramienta. Si queremos hacer una partición, seleccionamos el disco duro al que queremos hacer la partición y damos clic en opciones de unidad. Al momento de dar clic se nos desplegarán estas opciones: de nuevo, formatear, examinar y extender. Para crear una nueva partición debemos darle clic en nuevo. Al momento de dar clic se nos desplegará este pequeño cuadro donde al principio nos dará el espacio total o el tamaño total de ese disco duro. Por ejemplo, es de 32 GB y por ende aquí nos dice el tamaño en megabytes. Por ejemplo, aquí podremos colocar el tamaño de esa partición que queremos
hacerle al disco. Por ejemplo, en este caso será una partición al disco 0. Al momento de dar o de colocar el tamaño se le da a aplicar y así se podrá hacer una partición. Por ejemplo, aquí está la partición de 20 GB en el disco que era de 32, por ende quedaron 12 sin asignar. Y aquí está un espacio que son 100 MB que son reservados directamente para el sistema. Por ejemplo, a este disco igualmente espacios sin asignar podemos hacer una nueva partición, ya sea de los 12 GB o podría ser de 6 GB, dos particiones de 6 GB. Al momento de hacerlo, de ya tener las particiones que nosotros deseamos, debemos seleccionar en qué partición queremos instalar el sistema operativo. Antes de dar continuar para que la instalación de Windows prosiga, se recomienda, si es un disco duro nuevo, se recomienda formatear para no tener ningún tipo de problema en el futuro. Prácticamente esta sería la herramienta que nos proporciona al momento de instalarlo en el sistema operativo. Igualmente, Windows nos proporciona otra herramienta que veremos a continuación. Esta sería la segunda herramienta que nos proporciona Windows para el particionamiento de discos duros. Para llegar hasta esta opción debemos seguir la siguiente ruta. Primeramente nos dirigimos a panel de control. En ver por seleccionamos iconos grandes y buscamos la opción que diga herramientas administrativas. Al entrar en esa opción nos dirigirá a esta pantalla donde solamente buscaremos administración de equipos. Daremos doble clic, la cual nos dirigirá a esta última pantalla en la cual solo buscaremos administración de discos. En esa parte nos mostrará los discos que tenemos, las particiones que tenemos en esos discos e igualmente el espacio asignado. Si en algún disco no hay ninguna partición o hay una partición pero igualmente hay un espacio que no ha sido asignado. Si nos vamos un poquito abajo, nos da como una pequeña información de los colores y qué son cada color. Por ejemplo, dice que el color negro es un espacio asignado, el color azul es una partición primaria, y por el momento nos vamos a detener ahí porque quiero explicarles algo. En el disco 0 tenemos 4 particiones primarias, porque el color azul dijimos que es una partición primaria. Recordando que en un disco duro solamente se pueden hacer 4 particiones primarias, no se pueden hacer más. En disco 0 tenemos exactamente 4 particiones primarias y esto pues vemos que es posible. En disco 1 es donde veremos las siguientes particiones. Como sabemos o como dijimos, solamente se pueden tener 4 particiones primarias. En este caso tenemos 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí, al momento que yo tuve 3, aún tenía un espacio no asignado en el disco duro. Si yo quisiera agregar que el disco duro quedara exactamente con 4 particiones primarias, yo aquí debía hacer que la última partición sería exactamente todo el espacio que no estaba asignado. Pero como aquí se asignaron espacios de 1 GB, otro GB y 3 GB, por ende ya no se creó una partición primaria, sino que se creó una partición extendida. Si lo vemos en el color verde, aquí dice partición extendida, que sería esta parte de aquí. Y con esta partición extendida completamos las 4 particiones que son permitidas en un disco duro. Aquí dice que el espacio, espacio disponible es el verde claro. Aquí, como vemos, ya no hay espacio disponible, ya que se hizo una partición de todo ese espacio. Y este color celeste dice que son unidades lógicas. En explicación sería que la partición extendida almacena las unidades lógicas, porque como dijimos ya no se pueden tener más de 4 particiones primarias. Lo que hace Windows es crear una partición extendida donde ahí se pueden almacenar las unidades lógicas que se deseen crear. Y como vemos en este caso, pues nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 particiones donde podemos guardar cualquier tipo de información. Les mostraré rápidamente cómo podemos crear una partición de un disco duro. Por ejemplo, en el disco 2 creamos una partición de 1 GB. Nos vamos a nuevo volumen simple, damos siguiente. Aquí seleccionamos el tamaño a que queremos nuestra partición. Por ejemplo, yo le pondría de 1 GB. Damos siguiente. En este caso seleccionaremos la letra con la cual queremos asignar esa partición. Por ejemplo, poner la letra X. Y aquí hay algo muy importante que dice que va a formatear el volumen con la siguiente configuración del sistema de archivo NTFS.
que recordemos que se formatea en este sistema de archivos, ya que eso nos permitirá acceder a esos archivos y no tener ningún tipo de problema. Para finalizar, damos siguiente. Bueno, igualmente aquí se puede poner el nombre que se desee. Siguiente, finalizar. Y así se creará nuestra partición. Y así podemos crear las diferentes particiones primarias, igualmente las extendidas, y ahí se alojarán las unidades lógicas.